Entrar a un cementerio siempre genera sensaciones particulares. Hay quienes los evitan en lo posible, mientras que otros, como yo, los contemplamos como espacios de respeto, llenos de historias que revelan los desarrollos de las sociedades. En esta oportunidad los invito a acompañarme en una caminata informal por el Cementerio Municipal de Entre Ríos, Antioquia. Continuamos así con esta serie de recorridos por este agradable municipio ubicado a solo 75 kilómetros de Medellín. Sean todos bienvenidos. El cementerio se encuentra en la parte alta del casco urbano, sobre una colina. Para llegar a él se asciende por unas amplias escaleras que conectan la calle principal con su portal de acceso. Tras una leve subida, aparece un cementerio de tipo tradicional, con una puerta entreabierta que permite el ingreso a un sitio que desde sus primeras vistas ya deja entrever su carácter particular. El lugar tiene una forma de gran cuadrado. Al fondo se aprecia una capilla y en el centro una zona de jardines bien definida. Lo más sensato al llegar es comenzar a recorrerlo por sus alrededores. Aunque lo visité una tarde cualquiera, un día laboral, no encontré ni una sola persona. No había encargado, sepulturero, ni ningún tipo de presencia humana. Así que, como tantas veces, procedí a iniciar esta exploración en solitario. Desde el inicio este recorrido informal me lleva a los extremos del cementerio. Lo primero que llama mi atención es cómo en sus bordes se ubican los nichos funerarios. Muchos de ellos parecen haber sido desocupados, otros aún conservan placas y solo unos pocos siguen ocupados. Allí intento empezar a leer las pistas que nos hablen del origen y evolución de este camposanto ubicado a escasos minutos del centro del municipio. A medida que avanzo por este pasillo lateral, el panorama se repite. Nichos en la pared, muchos vacíos, otros con lápidas rotas o cubiertas de algo de maleza se alcanzan a ver. Algunas estructuras lucen huecas, otras simplemente están abiertas, como contemplando historias que quizás nunca llegarán. La sensación es clara, este cementerio parece desocuparse gradualmente. En cuanto al ambiente, es profundamente silencioso. Me hubiera gustado encontrar a alguien a quien preguntar sobre la cantidad de nichos vacíos, pero no hay guías, ni placas, ni personal. Siempre que visito un cementerio, intento indagar un poco más, así que consulté con personal del municipio, pero nadie supo darme datos precisos. Lo único que me quedaba entonces era seguir observando y dejar que el entorno hable por sí solo. En un momento del recorrido encontré lo que parece ser la tumba más antigua aún activa, de un señor nacido en 1846 y fallecido en 1904. A su lado, su esposa fallecida en 1934. Según lo que pude indagar luego, tuvieron 15 hijos, 10 hijas y 5 hijos. Un dato que no es menor y que habla de una época pasada donde las familias campesinas eran grandes y bastante numerosas. Caminar por estos muros de muerte, donde alguna vez reposaron cientos de historias, me deja sentimientos encontrados, entre tristeza y curiosidad. Y me deja preguntas como ¿quiénes fueron estas personas? ¿Por qué ya no están? ¿Sus restos fueron trasladados o los olvidaron intencionalmente sus familias? Incluso para moverse de algunas zonas
se han improvisado escaleras con bloques de construcción, señales de algo de abandono y transformación al mismo tiempo. Llegué entonces a la pequeña capilla que corona el cementerio. Estaba cerrada, pero su fachada exterior habla por sí sola. Una puerta tallada en madera, con detalles sencillos de estilo colonial del siglo XIX y una sobriedad que impone respeto. Desde este sector, el más alto del cementerio, se aprecia una panorámica completa del lugar. En medio de los jardines se nota algo diferente, la presencia de nuevos osarios, pequeños espacios destinados a los restos cremados. Es probable que ante el auge de la cremación y los cambios en las costumbres funerarias, estas estructuras estén reemplazando los antiguos nichos. Y sí, observando más de cerca, los osarios están impecables. Es evidente que son recientes, tanto por su estado como por su integración con el entorno. Allí donde antes había filas de nichos tradicionales, ahora emergen estos nuevos espacios, más funcionales y adaptados a los tiempos actuales. Todavía me queda por recorrer el sector izquierdo, muy similar al derecho por el que inicié. El panorama se repite, hileras de bóvedas, algunas ocupadas, pero la gran mayoría vacías. La sensación es de estar caminando por una enorme hacienda funeraria, con pasillos amplios y jardines que acompañan el paso silencioso de los visitantes. Entre los nichos aún activos se pueden ver vestigios de vidas pasadas, a diferencia de otros cementerios del mundo, donde se encuentran fotos, flores frescas o mensajes póstumos. Aquí predominan las lápidas desgastadas, con cruces metálicas oxidadas y los nombres parcialmente borrados. Algunas tumbas evocan una religiosidad sobria, otras apenas se pueden leer. Siempre he dicho que los cementerios son espacios de memoria que debemos preservar. Aquí, si uno observa con atención, se nota como en la vida y en la muerte también hay jerarquías. Los personajes importantes suelen estar cerca de la capilla, mientras que los menos afortunados terminan en las zonas altas o alejadas, donde el sol y el olvido golpean más fuerte. Para este recorrido me hubiera encantado tener datos oficiales sobre este cementerio, pero ante la falta de registros, este recorrido se convierte en mi manera de narrar su historia, una historia tejida por el silencio, la ausencia y la necesidad de recordar, porque en estos espacios cada tumba es una página y no quiero que esas páginas sigan quedando en blanco. El cementerio municipal de Entre Ríos es pequeño, pero amplio para caminar. Por momentos parece abandonado y en otros en plena renovación. No es un lugar tétrico, es más bien un parque memorial que nos invita a reflexionar sobre lo efímero de lo que somos. He visto tantos cementerios y la conclusión siempre es la misma. La muerte es un paso más allá de la vida. Y ese mensaje queda claro al finalizar cada recorrido, esta vez bajando por un sendero rodeado de flores, con la capilla al fondo como testigo final. Así concluye esta caminata por el cementerio de Entre Ríos, un lugar vacío en muchos sentidos, pero lleno de preguntas. No encontré información específica, pero dejo este video como un testimonio,
un intento de darle voz al silencio, de invitar a residentes y visitantes a conocer los cementerios, esos espacios que muchas veces guardan las páginas olvidadas de la historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si esta historia te gustó, te invito a dejarme tu comentario. Por ahora me despido, un gran saludo, hasta pronto, chao.